y después la senadora Josefina. Al revés. No, Entonces, por favor, senadora Josefina Vázquez Mota, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a los medios que nos acompañan. Gracias a Kenia, a la senadora Gloria desde Nayarit, a Erandi y a quienes están. Bueno, el día de hoy agradecemos y queremos compartir con ustedes particularmente lo que están enfrentando el personal del sector salud de nuestro país. Yo hablaría al menos de 3 frentes que al mismo tiempo tienen que estar enfrentando día con día en muchos rincones de México. El primero de ellos tiene que ver con amenazas por parte del crimen organizado que ustedes mismos han registrado a lo largo de sus medios de comunicación en estos días y a raíz de esta pandemia. El segundo, evidentemente, la precariedad con la que están trabajando muchísimas de ellas y muchos de ellos, ya sean doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros o bien personal que aunque no es doctora o doctor, está participando de manera decisiva, arriesgando sus vidas para salvar las nuestras y las de nuestras familias. Materiales indispensables, ya no hablemos ni siquiera de la certeza jurídica que evidentemente estarían requiriendo urgentemente en este momento. Estoy hablando de poco más de 500,000 entre doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, pero a este más de 500,000 debemos de sumar dentro de todo este sector salud, pues todo el personal que está en el transporte, limpieza, administrativo, y lo que quiero apuntar como este tercer frente, que es al que nos vamos a referir particularmente en esta conferencia de prensa, es producto de la ignorancia, producto de la barbarie, producto de la crueldad de diversas personas en diversas regiones ya del país. CONAPRED tiene al menos un par de días registradas 75 denuncias de personal justamente del sector salud, y estas denuncias se han dado en diferentes regiones de nuestro país. Estamos hablando desde el caso en Oaxaca, donde llega un funcionario que dice ser funcionario, sabiendo que está contagiado por COVID, a escupir a otros médicos pidiendo un trato preferencial. Estamos hablando de retención de personal de salud al que no se le permite salir de las instalaciones, y no solamente eso, se le prohíbe el acceso para comprar insumos básicos. Estamos hablando que en el Hospital General de Guadalajara, como ustedes nos han ayudado a dar a conocer, a las enfermeras y a quienes portan las batas blancas, que por cierto lo quiero decir, en el resto de los países son las heroínas y los héroes, y se les aplaude y se les reconoce y se les acompaña. Bueno, pues en este Hospital General de Guadalajara, como en otros ya, se les ha pedido no portar ni uniforme ni bata blanca, al negárseles el transporte público, la entrada, insisto, a comprar sus insumos básicos, al arrojarles cubetas, algunas cubetas de agua con cloro. En el caso de un médico en Tampico, una botella completa de cloro. En el caso de Yucatán, un personal de salud, una mujer que iba en su automóvil y se para a otro y le grita: eres una infectada, y le avienta una taza de café hirviendo. Y solamente estoy comentando algunas de las agresiones, pero desafortunadamente la barbarie, la ignorancia, la crueldad no ha tenido límite. Hemos tenido casos registrados, ustedes nos han ayudado a conocerlos, donde los han sacado prácticamente de sus viviendas y donde esta discriminación y esta barbarie está dañando terriblemente al personal del sector salud, que es el primer frente de batalla, y a este ejército de heroínas y de héroes de batas blancas. Frente a esto, ¿qué pasos hemos tomado en nuestra bancada? En lo personal presenté un punto de acuerdo a nombre, después la bancada lo hizo suyo como PAN. Este punto de acuerdo fue adoptado por todos los grupos parlamentarios con 2 propósitos. Uno, el poder dotar al personal de salud de todos los insumos que requiere y de los protocolos para salvaguardar sus vidas. Quiero decir que en la lista de infectados, de contagiados, por supuesto ya tenemos al personal del sector salud, fundamentalmente porque no ha contado con esta protección indispensable, pero también ya los tenemos en la lista de fallecidos. En segundo lugar,
En esta pues, acompañamiento de toda la Junta de Coordinación se está pidiendo proteger y salvaguardar su integridad. Y para eso la necesidad de la intervención de la Guardia Nacional, pero también de los cuerpos locales de seguridad, de policías, que den la certeza absoluta a quien sea parte del sector salud. Y la segunda petición que aprecio, que fue acompañada pues prácticamente por la mesa directiva y la Junta, es encender de los colores de México, de la bandera de México, el Senado de la República como institución, como una señal de gratitud, de decir gracias, muchas gracias por siempre a todo el personal médico, al personal de salud, a estas heroínas y a estos héroes de bata blanca. Y por supuesto, hacer una convocatoria urgente a que se denuncie cualquier agresión, cualquiera que sea de tipo verbal, físico, y para eso decidimos dar un paso al frente y será la senadora Kenia López Rabadán quien haga a favor de presentar justamente este paso al frente que hoy les estamos dando a conocer y para el cual les pedimos a todas y todos ustedes su acompañamiento en los medios de comunicación, reiterando que de nuestro grupo parlamentario hay no solamente gratitud, sino un reconocimiento al Ejército de Batas Blancas, que sin duda alguna son las heroínas y los héroes frente a una pandemia que algunos acreditados médicos han dado en llamar la Tercera Guerra Mundial. Senadora Kenia López Rabadán, si eres tan amable. Muchas gracias. Pues efectivamente, yo quisiera dar algunos datos y después hacer la presentación de la iniciativa que hoy el grupo parlamentario está presentando. Primero, decirles que México tiene al día de ayer, según los datos oficiales, 6,297 casos confirmados de COVID-19. La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con más casos positivos. Se han registrado 486 muertes debido a la pandemia y se estima que hay casi 56,000 contagiados. Esto según los datos oficiales, sin soslayar la teoría de que por supuesto son muchos más. Y hay teorías que dicen que son 8 o 9 más y algunas otras que dicen que son hasta 25 veces más estas cifras que ha dado el gobierno. Hoy presentamos esta iniciativa que propone adicionar el artículo 149 cuater y reformar el artículo 315, ambos del Código Penal Federal. En el 149 cuater se establece una sanción de 2 a 5 años de prisión y de 500 a 2,000 horas de trabajo a favor de la comunidad y multa de hasta 300 veces el valor de la unidad de medida y actualización. Esto es aproximadamente 26,000 pesos al que realice por sí o incite a otros a realizar actos discriminatorios en contra del personal del sector salud, tales como la negación de la prestación de un servicio público o privado, se restrinja su libertad de tránsito o se dañe su integridad psicológica. Las sanciones se aumentan hasta en una mitad cuando dichos actos se realicen durante una emergencia sanitaria como es justo la que estamos viviendo en este momento. En el artículo 315 se establece en esta iniciativa que cuando exista emergencia sanitaria, las lesiones u homicidio en contra del personal médico se tomarán como delitos calificados. Esto es, en las lesiones se duplica la pena y en el homicidio se aumenta la misma. El homicidio simple e intencional tiene una pena de 12 a 24 años y el calificado pasaría de 30 a 60 años. Como bien se ha comentado aquí, han existido diversas acciones lamentables en contra de los médicos, de las enfermeras, de los enfermeros, del sector salud. Y por supuesto que no tiene distingos si es en un estado de la República del Norte, del Sur, del Este, del Oriente o del Poniente. Como bien se ha comentado aquí por la senadora Vázquez Mota, queremos hacer un pequeño nada más listado de algunos ejemplos de lo que han estado viviendo los mexicanos
amenazas de quemar instalaciones de salud y dañar a los trabajadores que atienden a personas con COVID, enfermeras, como bien se ha comentado, rociadas de cloro y obligadas a bajar del transporte público, o a quienes se les ha negado el acceso para poder transportarse a su casa o a su trabajo. Médicos agredidos por familiares de una persona que murió de coronavirus y no le fue permitido ver a su familiar aquí en la Ciudad de México. Unas enfermeras agredidas verbalmente, a las que después les escupieron las personas. Hoy presentamos esta iniciativa porque urge que la sociedad reconozca el esfuerzo de los médicos, enfermeras y todo el personal de los hospitales. Hemos sido partícipes de esta información dada por las cifras del gobierno y casi el 10% de las personas que hoy están evidentemente en un tema de conflicto porque han perdido la vida, sus familias, digamos, su entorno, casi el 10% tiene que ver con las personas de salud. Y esto solamente tiene una lógica, una falta de preparación, de estrategia, de herramientas desde el gobierno, y otra que por supuesto necesita ser atendida desde la sociedad, y es ser empáticos con quienes hoy están en la primera línea de batalla. Ha dicho la senadora Vázquez Mota que esto podría considerarse como una tercera guerra mundial. Si esto fuera una guerra, los que están al frente de esta, de este conflicto son los médicos, las enfermeras y las personas de limpieza, a quienes hoy, con esta iniciativa, el grupo parlamentario les reconoce su esfuerzo, y por supuesto esperemos que en esta discusión próxima del Senado de la República, en la cual pareciera que solamente la agenda del presidente de la República es la única que cuenta, pues ojalá y podamos discutir este tipo de iniciativas, como también las iniciativas que nuestro grupo parlamentario ha presentado, específicamente en el Plan Emergente de Economía y de Salud. Muchísimas gracias. Sergio, no, es que... Sergio, no te podemos escuchar, Sergio. ¿Tienes el... Ahí ya. Senador Erandi, senadora Gloria Núñez, ¿algo que quisieran apuntar? Perfecto, entonces tenemos en primer lugar le damos la palabra a Jesús Pérez Gaona. Por favor, ¿pueden desactivar el micrófono a Jesús? Aquí estoy, ¿sí me escuchan? Sí. Muy buenas tardes, senadoras. Gracias por la oportunidad. Directo voy a las preguntas después de su exposición. Son dos para ambas. La primera es, ante el inicio inminente de la fase 3 de la emergencia nacional, de la contingencia, me gustaría saber cuál es el balance que está haciendo la bancada del PAN en el Senado sobre las acciones que se han llevado en la primera y la segunda fase, y desde luego conocer su balance sobre lo que ya se sabe, se ha conocido o ha trascendido que el gobierno hará en la fase 3. Me gustaría conocer cuál es el balance que están haciendo en su bancada de ambas. Y la segunda pregunta, que también incluye, más bien es relacionada con la primera, es, ¿se ha anticipado que en la fase 3 se podrían restringir algunos derechos fundamentales? Aquí tenemos a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Me gustaría conocer de ambas si esta situación les preocupa, si les despierta algún interés, si están de nuevo analizando esta acción desde algún punto de vista. Muchísimas gracias. Senadora Kenia, ¿quieres abordarlo por el tema de derechos humanos? Y yo... Por supuesto. Gracias, senador. Bueno, primero que nada, Jesús, decirte que para nosotros y particularmente para una servidora, el balance del gobierno mexicano en la fase 1 y en la fase 2 es reprobable. Es evidente que este gobierno está reprobado, que fue dictada, digamos, o señalada la entrada a la fase 2 por instancias internacionales, y aún así
tardó casi un día en aceptar este gobierno que ya íbamos a entrar en la fase 2. Es evidente que mientras otros países estaban buscando proteger a sus ciudadanos, a su nación, aquí el presidente de la República conminaba a salir a las fondas, a los restaurantes. Es evidente que para nosotros este proceso es absolutamente reprobado del gobierno federal. Lo que hemos visto en esta forma de coadyuvar a los estados es verdaderamente lamentable. Las escenas de los insumos que se enviaron a través del INSABI a los gobiernos estatales, en donde es más gruesa absorbe más una servilleta que las batas que fueron enviadas. Después el subsecretario se justificaba diciendo que eran insumos para las personas que estaban en las puertas de las oficinas públicas. Eso verdaderamente es inhumano. Nadie en este país, así estés en una puerta o así estés atendiendo una emergencia con un respirador a un paciente, nadie se merece ese tipo de insumos, sean o no sean un donativo. Yo quiero decirte, estaremos muy atentos, estaremos muy alertas de cuáles serán la instrumentación de la fase 3, porque todos sabemos que en distintos países, en distintas latitudes, se han hecho acciones diversas. En algunas sí, por supuesto, se ha restringido, por ejemplo, la movilidad, la distancia entre tu casa y cuánto te tendrías que mover, dependiendo de tu perfil, dependiendo, inclusive hay sanciones, hay algunos países en el que si sales de un cierto kilometraje de tu casa, pues puedes tener cierto tipo de sanciones. Yo les diría, esperemos a que este gobierno tome decisiones, y lo primero es que, por supuesto, lo hagan de manera racional e inteligente. Lo que ha hecho este gobierno en esta pandemia es dar muestras de insensibilidad. La noticia de ayer, y con esto concluyo, la noticia de ayer que hoy es primera plana en algunos medios que ustedes han podido leer o en su caso laboran, de haber comprado un estadio de fútbol en medio de esta pandemia, me parece un hecho inhumano, insensible y con una falta de visión de este gobierno. Es una vergüenza este tipo de noticias como la que hoy estamos leyendo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero avalar y sumarme a lo expresado por la senadora Kenia López Rabadán. Y Jesús, gracias. Sí, solamente hacer este tipo de señalamiento. A diferencia de otros países, el nuestro tuvo la oportunidad, y este gobierno también, de ver el desarrollo y las consecuencias trágicas letales de esta pandemia en otros países primero. Es decir, a México llega 2, 3 e incluso 4 semanas después. Y no obstante este periodo, no se tomaron las medidas ni con la oportunidad, ni con la profundidad, ni con el realismo. Es decir, se llega mal y se llega tarde. Lo segundo que quiero señalar es que mientras en el resto del mundo el llamado que se hace es a la unidad, a la solidaridad, a un acuerdo, aquí lo que todas las mañanas se reitera, día y también noche, es la polarización, los adjetivos, la división. Ya no, digamos, frente a cualquier observación, crítica, cuestionamiento, la respuesta es inmediata. Conservadores, enemigos, adversarios, cuando el único adversario que hoy tenemos que vencer se llama pandemia de coronavirus, salvar vidas y salvar millones de empleos. En tercer lugar, una serie de contradicciones permanentes. Mientras el especialista señalaba, quédense en casa, la autoridad daba vueltas por todo el país. Yo estuve en una reunión en la Junta de Coordinación Política en el Senado, donde escuché directamente a una senadora de Oaxaca, de Morena, la senadora Harp, pedirle al subsecretario Gatell que le pidiera, por favor, al presidente que no fuera a Oaxaca,
porque no podían tener ningún control para evitar los contagios. A eso me refiero cuando hablo de terribles y costosas contradicciones. Y finalmente, señalar un aspecto más. No solamente en el terreno de salud se llega muy mal y se llega demasiado tarde. De hecho, no hemos terminado ni siquiera de resolver, porque estamos viendo casos como los respiradores, donde nuestra compañera Xochitl Gálvez ha estado reiterando una y otra vez la urgencia, la cual es totalmente avalada por nosotros, y vemos las trabas y la burocracia. Pero en el aspecto económico de salvar vidas, pero también millones de empleos, estamos observando que México es somos el único país enfrentando una pandemia que no ha adoptado ningún programa económico emergente, serio, responsable, que dé certidumbre y que dé tranquilidad o cierta seguridad a millones de mujeres y hombres. Y termino señalando, cuando hablamos de millones de trabajadores, nos referimos fundamentalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, que en principio suma cerca de 5 millones, que es la tintorería, la papelería, la fondita, los abarrotes, la estética, el salón de belleza, la señora que vende los jugos, y que tienen menos de 10 colaboradores por cada entidad emprendedora, pero que suman en total cerca de 20 millones de trabajadoras y trabajadores. Así que, a riesgo de perder la vida y la salud, se suma un riesgo de la peor crisis económica que hayamos enfrentado, sin un programa que pueda responder. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra Félix Muñiz. Félix, ¿nos escuchas? Félix, Marco, ¿puedes activar el micrófono de Félix, por favor? Félix, ¿nos escucha? Permítanos un segundo, como que Félix se nos desapareció un momento. Ya está, Félix. ¿Ya está? ¿Sí ahí me escuchan? Sí, ya. ¿Sí? Ah, ok. Sí, senadoras, muy buenas tardes. Bueno, preguntarles primero, esta iniciativa que hoy nos hablan, ¿la presentarán el lunes para que se apruebe? ¿Tendrán chance de sacarla el próximo lunes en la sesión que se viene, pues precisamente para que tenga legalidad, si esa es su intención? Y la pregunta sería, ¿se extiende por más tiempo este asunto de la cuarentena? Y unos supuestamente algunos municipios van a salir a partir del 17 de mayo, otros en junio. ¿Esto no creará un caos? Senadoras, ¿no prevén que exista un caos? Y también que me hagan un comentario sobre pues precisamente el mensaje enérgico del gobernador de Michoacán, que le están dando material médico chino, pero que es una basura. Entonces, ¿esto lo merece el país, senadoras? ¿Quién responde primero? Yo muy rápido, nada más señalar que, por supuesto, nuestro propósito es presentar esta y otras iniciativas el lunes. No obstante, hemos encontrado hasta el día de hoy y hasta esta hora una cerrazón total a no querer siquiera escuchar, dialogar, debatir sobre esta y cualquier otra iniciativa. No se ha abierto ningún espacio y seguiremos presionando y exigiendo que suceda. Lo segundo es, evidentemente, que nos sumamos y hemos venido acompañando a gobernadores. No solamente ha sido el caso del gobernador de Michoacán. Los gobernadores de Acción Nacional prácticamente a las pocas horas de haber recibido estos materiales los exhibieron, los señalaron y también acompañamos este reclamo porque evidentemente es vergonzoso que se hayan enviado este tipo de materiales que no cumplen ni siquiera los mínimos indispensables, ya no digamos de un protocolo de protección alguna al personal de servicio de salud. Y si por supuesto, lo que quiera agregar o señalar la senadora Navarra. Yo, Sergio. Y senadora Gloria Núñez después. Senadora, ¿qué? No, nada, Gloria, nada más una cosa. La registramos hoy para datos procesales, la registramos hoy para que efectivamente, como dice José, en la discusión del lunes
de cuáles van a ser los temas a resolverse, pues esperemos que haya racionalidad por parte del partido de Morena, que tiene la mayoría y el control a veces muy lamentable de las cosas que se definen en el Pleno, y por supuesto que se pueda resolver esta junto con las demás que hemos presentado. Gracias, perdón. Gracias, senadora. Senadora Gloria Núñez, por favor. Yo nada más quiero agregar algo que comentaban, bueno, sobre las preguntas que hacían. El tema de se van hasta el día 16, 17 de mayo y algunos otros estados hasta el día 30 y que sí es desesperante. Claro que es desesperante. Hay muchos negocios micro, pequeños que han cerrado. Hay muchísimos ciudadanos que se dedican a trabajar de manera informal y que hoy están preocupados y que hoy están desesperados. Compartirles que precisamente por eso se han presentado las propuestas y el día lunes, como bien lo comentaba la senadora Josefina, el día lunes vamos a insistir, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en que puedan ser tomadas en cuenta en el orden del día. Es inaudito, es inaceptable poder pensar que se nos esté convocando para un tema que en la actualidad no es prioritario con esta contingencia que tiene ahora sí que a muchos ciudadanos no nada más preocupados, sino desesperados por llevar el alimento a la mesa de sus hogares. Muchas gracias, senadora. Senador Erandy Bermúdez, ¿algo que no? Pues no tenemos más preguntas. Senadores, ¿algún mensaje final? Erandy, ¿quieres contarlo? Bueno, sí. Pues en parte solamente decir que esperamos que haya sensatez del Grupo Parlamentario de Morena para la sesión de lunes, que es una vergüenza que se esté pensando solamente en un tema y no se esté pensando en la salud de los mexicanos, en la economía de los mexicanos, en las personas que hoy están debatiéndose entre la vida y la muerte en los hospitales, en pensar en, por supuesto, un tema de proteger a los médicos, que en una lógica, en una racionalidad, un poder no puede estar supeditado al otro, y que si hay una instrucción de López Obrador para resolver el tema de la amnistía, pues por supuesto el Senado de la República tenga el suficiente valor y la suficiente entereza para poner otros temas en la agenda. Y uno de esos, por supuesto, dos de esos, por supuesto, son lo que hemos dicho. La lógica racional te indica que tenemos que debatir sobre salud y sobre economía. Están agonizando personas en los hospitales, están agonizando empresas que van a dejar a millones de mexicanos en condiciones muy complejas en términos de su bolsillo. Ojalá y Morena tenga un poco de dignidad y deje de ser el empleado, o dejen de ser los empleados de López Obrador, porque en realidad deberían de ser los empleados de los ciudadanos, que son los que los eligieron para tomar decisiones en el Senado. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a La Fuente y a la senadora, a los senadores, a los queridos amigos que nos han acompañado. La iniciativa de la senadora Kenia López Rabadán, por supuesto, de Alejandra Reynoso, que no nos acompaña porque está también en la propia comisión de COVID, pero ha sido parte también de este esfuerzo, de este trabajo importante. Y por supuesto, simplemente terminar haciendo un llamado urgente para decir ya basta esta barbarie contra el personal de salud, ya basta de esta, y pedir a todas y a todos ustedes que nos acompañen para que la ciudadanía nos pongamos del lado de quienes están en la línea de batalla para salvar nuestras vidas y las de nuestras familias. Denunciemos. Ahora con esta iniciativa ya no solamente habrá una cuestión de argumentativa, sino que sea legal, jurídica, tenga penas en la ley y que efectivamente lo que pasa es una pérdida para la posibilidad de salvar vidas y también de salvar empleos. Así que estaremos en este propósito minuto a minuto y agradecer la presencia, como siempre, de La Fuente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Les enviamos los materiales en un momento. Gracias.